Segundo bloque de Noticiero Central, vamos a hablar de COVID porque hace un par de semanas dábamos cuenta de la aprobación por parte de la ANMAT de los tratamientos para los pacientes con COVID con el suero equino hiperinmune. Y justamente desde el día de ayer las autoridades han dado cuenta que ya está disponible en toda la Argentina este tratamiento y queremos saber en qué consiste, cuáles son las características del mismo. Por eso hemos convocado a un especialista. Estoy en comunicación con el doctor Juan Claus, que es profesor de Virología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos decir de este tratamiento en cuanto a las características? ¿A qué pacientes apunta concretamente? ¿Y cuál es la diferencia con otros tratamientos que están disponibles en este momento, que no son muchos, por cierto, ¿no? No, digamos, es una muy buena noticia porque justamente viene a cubrir un amplio vacío como es el de los tratamientos para los pacientes que padecen formas severas a graves de COVID-19, que es para aquellos pacientes para los cuales está indicado este tratamiento de acuerdo al tipo de evaluación que se hizo durante la fase 3 de evaluación de este tratamiento. Esto consiste en lo siguiente: se inoculan, en este caso caballos, con una parte del virus SARS-CoV-2, que es el agente que produce COVID-19. Los caballos inoculados con esta parte del virus responden produciendo anticuerpos. Esos anticuerpos se acumulan en la sangre de los caballos y se hace una extracción de sangre, se separa el plasma de la sangre de los caballos inoculados y luego se separan los anticuerpos, se hace un tratamiento de esos anticuerpos para que sean mejor tolerados cuando son inoculados en los pacientes humanos, y cuando un paciente de COVID-19 en estado severo a grave lo requiere, se inocula por vía endovenosa esta preparación de anticuerpos cuya función es neutralizar al virus, o sea, hacer que pierda su capacidad infectiva. O sea que esto se ha demostrado. La administración es por vía endovenosa. Es por vía endovenosa. Se suministran 2 dosis con 48 horas de diferencia entre la primera y la segunda. Bien. Se ha demostrado que este tratamiento, como ya le dije, en pacientes en estado severo a grave, produce una reducción de la mortalidad que está alrededor del 45%, que es muy significativo, y además también produce un mejoramiento de otros parámetros de evaluación de estos pacientes, como tiempo de internación, necesidad de suministro de oxígeno. Así que, digamos, en conclusión, es una muy buena noticia poder contar con este tipo de tratamiento. Doctor, es un tratamiento, por lo que tengo entendido, que no es costoso, ¿no?, en comparación con otros que están en este momento aplicándose en el mercado, como corticoides o algún otro tipo de tratamientos. Bueno, los corticoides no son costosos, es un tratamiento que también es relativamente barato, pero los corticoides solo son efectivos en pacientes que están con asistencia respiratoria, o sea, en un estado más grave. Y la reducción de la mortalidad que producen los corticoides es menor que la que produce el suero equino hiperinmune en términos comparativos. Si bien son dos tipos de pacientes diferentes en los cuales se suministra.
pero sí, este es un tratamiento que es relativamente barato si uno lo compara con, por ejemplo, la posibilidad de usar anticuerpos monoclonales, que es mucho más costoso, mucho más complejo, y además tiene un suministro casi indefinido en volumen, es decir, uno puede producir la cantidad de antisuero que sea requerido inoculando más caballos, Claro. que además cada caballo produce una gran cantidad de anticuerpos. Así que, y esa es una ventaja en términos comparativos respecto al plasma de convalecientes, plasma de pacientes convalecientes, que siempre es un suministro más reducido, porque no todos los pacientes que pasan por COVID-19 producen la cantidad de anticuerpos que se necesitan para hacer un tratamiento eficaz en otro paciente. Claro, lo hablábamos con la gente del Cudayo y es muy reducido el grupo, ¿no? O sea, la cantidad de personas que pueden o que tienen un plasma que sirve justamente para esto de quienes pasaron por la enfermedad. Exactamente, si bien se ha demostrado que el plasma de convalecientes es útil en algún grupo de pacientes, en este caso en pacientes de más de 65 años, que están cursando los primeros días de la enfermedad, o sea que son pacientes leves, bueno, el plasma de convalecientes tiene un efecto benéfico, pero uno de los problemas más serios es el del suministro, porque como usted bien lo dijo, hay pocos pacientes que producen la cantidad y la calidad de anticuerpos que se necesitan para hacer un tratamiento efectivo. Bien, doctor, ¿cómo está disponible y dónde este suero? Digo, tiene que ser por indicación médica, pero ¿se va a adquirir en las farmacias o solamente lo van a administrar en los hospitales y en los centros de salud? Sí, no va a estar disponible, por lo que entiendo y por el momento, no va a estar disponible para la compra directa al público, sino que se va a suministrar por indicación médica y en los centros de salud cuando el tratamiento sea pertinente. Bien. ¿Lo puedo cambiar de tema? Podemos hablar de la vacuna, que es justamente lo que nos está ocupando y preocupando desde hace tiempo. Se ha armado un debate nuevamente respecto a este anuncio que ha hecho el gobierno y que están evaluando la posibilidad de, para llegar a vacunar a más personas, aplicar una sola dosis. ¿Sirve aplicar a más gente y de esta manera tener menos inmunidad o no? ¿No cumple con ese objetivo? Bueno, eso no tiene una respuesta, porque realmente no tenemos experiencia con inmunización con vacunas contra COVID-19. Y yo, mi parecer es que esto depende del contexto epidemiológico, que puede haber situaciones en las cuales realmente se amerite hacer la inoculación, o sea, no llegar a una inmunidad completa en cada individuo vacunado, sino extender el universo de personas inmunizadas. Eso puede tener sentido en algún contexto epidemiológico y en otros no. Por ejemplo, en la situación actual en el hemisferio norte, donde hay un recrudecimiento muy severo de la pandemia, puede ser útil ampliar el universo de personas que tienen inmunidad parcial para reducir la transmisión viral, ¿sí? Y a lo mejor en nuestro contexto epidemiológico, donde si bien estamos frente a un rebrote, pero es un rebrote de magnitud inferior, ¿sí? Y en una época del año donde la transmisión viral no está favorecida por
por una suma de razones, en nuestras condiciones a lo mejor todavía tenemos aire, tenemos tiempo, ¿sí?, para seguir un esquema de inmunización completo, primero para aquellos sectores que tienen mayor necesidad de tener una inmunidad completa, como por ejemplo aquellos integrantes de los servicios de salud que están en primera línea, los pacientes más añosos, aquellos que tienen comorbilidades. A lo mejor podemos hacer a tiempo a suministrar una inmunidad completa a ese grupo de receptores y postergar si fuera necesario, un poco la universalización de la inmunidad a toda la población. Pero hay que ver cómo evoluciona el contexto epidemiológico, que es algo que es muy difícil de predecir, como ya lo estamos viendo día a día. Sí. No, yo me pregunto, ¿no? Y justo estaba viendo hoy que la Organización Mundial de la Salud dijo que no vamos a lograr esta inmunidad en rebaño para este año, ¿no? Durante este año que se esperaba. Digo, si uno retrasa o si se hiciera esto que se insinúa, se pierde. Si se retrasa mucho, digo, se pierde, por ahí estoy preguntando algo que no tiene lógica, pero usted es el especialista. ¿Se pierde esa inmunización que da la primera dosis? ¿Tiene un tiempo eso o eso permanece más allá que se demore la segunda? Bueno, es algo que también hay que averiguarlo, porque los esquemas de inmunización que fueron evaluados y que fueron aprobados, ¿sí?, se hicieron con un determinado cronograma, o sea, o primer dosis, a los 21 días la segunda, sabemos que eso funciona, sabemos que luego de la primera dosis hay inmunidad parcial, ¿sí? Sabemos que esa inmunidad parcial se potencia luego de la segunda dosis a los 21 días. Ahora, lo que no sabemos es ¿cuánto podemos llegar a perder de ese potenciamiento posterior cuando vamos postergando la segunda dosis? Claro. En función de los antecedentes, uno podría decir que si esto se posterga durante un tiempo no muy prolongado, por ejemplo, no más de algunos meses, es posible, digamos, arribar a un resultado final más o menos parecido, ¿sí? Si uno posterga 1, 2, 3 meses, es posible que el resultado final sea más o menos parecido. Bien. Ahora, si uno lo va a postergar un año, claro, bueno, yo no me animo a predecir qué puede suceder. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo, por ayudarnos a entender cuánto hay por aprender todavía, por ayudarnos a entender un poquito más, porque realmente necesitamos recurrir a la palabra de ustedes y al conocimiento de ustedes para poder transmitir información a toda la sociedad sobre esto que nos tiene muy ocupados y preocupados, como decíamos al principio. Gracias por su predisposición. No, por favor, espero haber sido útil. Clarísimo, gracias a como buen profesor universitario. Gracias.